Muy pero muy buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez con un video que voy a intentar que sea un poquito más corto que el último que hice, que fue bastante largo. Esta vez vamos a volver un poquito al tema de la cantera y del trabajo con los juveniles, que es algo que ha tenido buena repercusión en el canal, me han preguntado mucho, creo que les han gustado bastante los videos por las estadísticas y por los comentarios que he recibido allí, que dicho sea de paso agradezco, ¿sí? La verdad que me llena un montón que les guste lo que hago. Así que bueno, decidí que este próximo video sea una especie de continuación de algo que ya hicimos en el canal, que se pueden suscribir obviamente y ver por allí el primer video que hicimos del tema de preparación de juveniles. En el video anterior, que les recomiendo que vean si pueden antes que hablábamos un poco de, bueno, cuando llega una camada juvenil, qué hacer, a ver qué jugadores valen, cuáles no, ¿sí? Más o menos tener algún criterio para saber a cuáles contratar y a cuáles no. Este video va a ir un poquito más allá de ese tema, o sea, vamos a hacer de cuenta que ya hicimos ese trabajo de seleccionar a qué canteranos nos vamos a quedar y a cuáles no, y ver un poco de manera un poco más integral con todo el equipo, con todo el plantel, tanto el primer equipo, la reserva y el sub-20 en mi caso, ver cómo se puede trabajar en conjunto y ver cómo se puede ir mejorando no solamente la cantera sino el equipo principal a largo plazo. Para esto lo que hice fue cargar mi partida con el Santos de Brasil, partida que la verdad me está entreteniendo mucho porque estoy jugando solamente con canteranos, es decir, tenemos prohibido comprar jugadores que no sean de la cantera y bueno, de esa manera nos estamos divirtiendo mucho porque estamos trayendo de vuelta al club a jugadores que la rompen realmente, como por ejemplo Caio Jorge, ¿sí? que en la actualidad está en la Juventus. Bueno, lo pudimos repatriar aunque sea cedido, pero estamos disfrutando de él. Lo mismo les voy a mostrar acá a Rodrigo, ¿sí? El delantero del Real Madrid, que también lo tenemos fichado. En realidad lo vamos a traer cedido por una temporada a partir de marzo, así que vamos a poder disfrutar de este gran jugador también en Santos. Un Rodrigo que obviamente se formó en el club, se lo muestro acá, ¿sí? Canterano del Santos antes de viajar a Madrid, así que bueno, un poco por arriba contarles de qué se trata la partida, pero en realidad el objetivo de este video no es ese, sino mostrarles un poco, bueno, como les decía, ¿no? Qué hacer con los juveniles una vez que ya decidimos, bueno, cuáles tenemos, cuáles no, cuáles nos vamos a quedar. Y bueno, lo primero que les quiero mostrar y el primer tip que les quiero dar es, bueno, les voy a mostrar a este jugador, ¿sí? Que es mi mejor new gen hasta el momento, que es Luis Fernando. Como lo ven, un animalito, ya tiene valor de mercado muy pero muy alto, le renovamos el contrato actualmente, hace poquito, y ya es jugador de plantilla. Como ven, unos números impresionantes, pero este pibe ya cuando llegó, ya te das cuenta que iba a ser un crack realmente, no había cómo errarle. Entonces, bueno, el primer tip que les voy a tirar es, cuando ustedes se enfrentan a un jugador así, ya lo tienen contratado, ya saben que se lo van a quedar, yo les recomiendo anotarse en alguna libretita o en un Excel, como hacen algunos, ¿sí? Les recomiendo también ver el canal de Panda FM, que él tiene allí un video donde habla de cómo gestionar los Excel, cómo cargar también a los jugadores juveniles, ¿sí? Está buenísimo la metodología que utiliza él. En mi caso, como tengo un poco menos de tiempo, yo tengo una metodología propia que es un poco más sencilla, quizás no tan exhaustiva y tan efectiva como debe ser la que usa Panda, pero a mí me funciona bastante bien. Y bueno, básicamente lo que consiste es, bueno, por ejemplo, me llega este juvenil, ¿no? Yo lo miro, digo, bueno, este pibe puede jugar por afuera, obviamente, ¿sí? Puede jugar por izquierda, es zurdo, como ven acá, pero también podría jugar por derecha y entrenarlo como extremo inverso. Entonces, bueno, lo primero que hago es decidir o definir más o menos dónde lo voy a querer yo en mi equipo, dónde me lo voy a imaginar en el futuro. Por más que tenga 15 años o 16 años, no importa, ustedes ya con las habilidades base que tiene, con la pierna que maneja, con las cualidades que traiga, ya de entrada pueden ir viendo cómo lo van a rumbear, ¿sí? Entonces lo primero que les aconsejo es tomar a los mejores juveniles que les vayan viniendo, ¿sí? Pensar en dónde los van a utilizar en el futuro, ¿sí?
y ya anotarse en una libretita. Bueno, por ejemplo, este es un extremo por izquierda, yo lo voy a usar como extremo por izquierda a pierna natural. Entonces ya anotarse en la libretita, bueno, tengo un extremo izquierdo con mucho futuro en la cantera, en este caso en el sub-20, ¿sí? Entonces ya se lo dejan anotado ahí. ¿Para qué es esto? Para tenerlo en cuenta para futuro, ¿sí? Hay mucha gente que de repente tiene tremendo jugador en la cantera, ¿sí? Y no se dan cuenta de eso, o se olvidan, o lo dejan por ahí tirado, y de repente van y cuando en el mercado ven un jugador, un extremo por izquierda en este caso, van y lo compran, por ejemplo, ¿sí? En nuestro caso no hace falta comprar un jugador por izquierda, porque ya tenemos a este que es tremendo jugador, ¿sí? Que si bien ahora ya lleva una temporada y pico entrenando en la cantera y recién ahora lo ascendimos, ya de entrada se veía que este iba a ser un crack y que iba a formar parte del equipo. Entonces no lo tapen, sino todo lo contrario, gestiónenlo, ayúdenlo a crecer en su posición, espérenlo, traten de que juegue, ¿sí? Y en un par de años van a tener una bestia como me tocó a mí tener. Entonces el primer tip sería ese, anotarse cuando tienen un jugador con gran potencial, con grandes habilidades como este, y tratar de ir haciéndole el hueco a poquito, arrancando desde la cantera, ¿sí? Pero no tapándolo con otro jugador, sino que dándole el espacio para que pueda crecer y en el futuro convertirse en jugador del primer equipo, ¿sí? Bien. Ese fue el primer consejo, ¿sí? No tapar a los juveniles, anotarse cuando tienen un buen juvenil, saber que ya tienen un jugador para esa posición y no taparlo, no superponer jugadores. Ese es el primer consejo. Vamos con el segundo consejo, ¿sí? El segundo consejo ya es más integral, integrando a toda la plantilla. Entonces lo que ustedes van a hacer, les voy a mostrar lo que hago yo, es ir acá a este filtro, poner a todos los jugadores del plantel, de todos los planteles, y filtrar. Por ejemplo, les voy a mostrar acá con mis delanteros, ¿sí? Para saber más o menos qué tenemos en la vuelta. Entonces voy a filtrar por calidad. Y acá lo que voy a tener es un titular, yo juego con un punta solo como vieron. Y el 9 titular obviamente es Caio Jorge, ¿sí? Después estos tres que vienen acá, Ángelo, Rañel y bueno, Luis Fernando, que era el que les mostraba recién, son jugadores que si bien pueden jugar como centrodelanteros, yo los prefiero en banda. Así que estos tres no contarían, digamos. El que sigue, Marcos Leonardo, es otro canterano del club, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Tiene 19 años y, como ven, también tiene unas muy buenas habilidades. Entonces este es mi delantero suplente. Actualmente está jugando el Sudamericano Sub-20 con Brasil. La rompió toda, fue uno de los goleadores del campeonato. Y bueno, cuando vuelva, él va a ser el suplente. Ya de hecho, la temporada pasada tuvo muchos minutos este jugador y es muy buen delantero, así que acá tenemos titular Caio Jorge, suplente Marcos Leonardo, ¿sí? Pero lo que les voy a recomendar ahora, y va a ser el segundo tip que les voy a dar, es que vayan preparando a un tercer jugador, en este caso, para ocupar esa posición en el futuro, ¿sí? Es decir, no se conformen con tener un titular y un suplente, sino que ya cuando los tengan, obviamente la prioridad siempre es conseguir un titular, después conseguir un suplente, ¿sí? Obviamente eso es lo primero que van a hacer ustedes en sus equipos, pero lo que yo les vengo a traer acá como novedoso o como consejo es que ya vayan preparando un tercer jugador que de repente juegue en la reserva o que juegue en el sub-20, pero que ustedes ya sepan que en una o dos temporadas ya puede saltar al primer equipo y convertirse ya sea en suplente o incluso en titular, ¿sí? Entonces en este caso yo les voy a mostrar al jugador que estoy preparando para ser el tercer, o que actualmente es mi tercer centro delantero, que es este pibe Oliver. Lo van a ver allí, 17 añitos tiene, también me vino en las camadas, en las horneadas juveniles. Y como ven, si bien todavía le falta un poco, tiene nada más que 17 años, tiene potencial de jugador estrella. Y tiene ya unas lindas habilidades, tiene 14 en remate, técnica 16, desmarques 14, buena velocidad, buena agilidad, buena resistencia, 1.74, sacrificio 14, talento 16, es un gran delantero, ¿sí? Entonces yo ya lo estoy preparando para que por ahí la temporada que viene o quizás la otra, ya cuando tenga 18 o 19 años, ya pueda saltar al primer equipo y convertirse en una gran estrella, ¿sí? Entonces lo que hago es monitorearlo, ya tenerlo visto, ya lo tengo anotado en mi cuadernito, ya sé que tengo un tal Oliver que juega de centro delantero, que es muy bueno, ¿sí? Entonces ya lo tengo visto y ya lo estoy preparando para ser el delantero en el futuro, ¿sí?
Entonces ese es el segundo tip, ¿no? Tratar de preparar al tercer hombre o al hombre que va a ser parte del primer equipo en algún futuro, ¿sí? Va por ahí la cosa. Vamos al tercer tip que les voy a tirar, y este también es muy importante. Vamos ahora a volver a filtrar a toda la plantilla del primer equipo para que lo vean. Y el tercer tip tiene que ver con el seguimiento que ustedes le van a hacer a esos jugadores de gran potencial. Ya les mostré a dos de mis mejores juveniles, pero todavía no les mostré a Maicon, que es un gran jugador también. Es un jugador que puede jugar tanto de enlace como por banda. En mi caso yo no juego con enlace, así que lo estoy entrenando para que juegue por banda. Y como ven, también a este pibe le falta un poco, pero con 17 años ya pinta para crack también. Así que bueno, les voy a profundizar un poco en el tema del seguimiento, ¿sí? Como les dije hoy, yo cuando vi a este jugador ya me lo anoté. Maicon, ¿sí? Un gran jugador que puede jugar por ambas bandas, ¿sí? Monitorearlo. Y como ven acá, este jugador tiene algunas características que todavía le falta desarrollar. Por ejemplo, para ser un jugador de banda me gusta que tenga buenos centros, ¿sí? Generalmente cuando los uso a pierna cambiada también me gusta que tengan buena visión. Entonces en este caso este jugador no tiene ni buena visión ni buena capacidad de centros. Entonces por ahí lo que puedo hacer o lo que se me ocurrió es entrenarlo para que juegue como extremo a pierna natural, ¿sí? Entonces ahí no tiene que usar tanto la visión, bueno, los centros se le pueden entrenar. Y lo otro que nos surge acá es que tiene baja anticipación, ¿sí? Entonces yo ahí ya cuando lo pensé como extremo derecho dije, bueno, vamos a entrenarlo en esa posición. Entonces acá ven, lo entreno como extremo en ataque. Yo me estoy haciendo cargo de su entrenamiento individual. Y le estoy entrenando como enfoque adicional movimientos de ataque, ¿sí? ¿Para qué? Para que mejore los desmarques, que son importantes en un extremo, y para que mejore la anticipación, ¿sí? Entonces, a esto le llamo yo con ocuparse del jugador, ¿sí? Es entrar, ver en qué posición lo voy a usar, ver qué le falta desarrollar, ¿sí? Y entrenárselo, ¿tá? Y ni que hablar, obviamente, que esto no se los dije, pero háganlo siempre. Encárguense ustedes del entrenamiento individual de los equipos juveniles, ¿sí? Justamente para poder hacer esto, para poder modificar esto y que hagan lo que ustedes dicen, porque si el manager del sub-20 es quien controla los entrenamientos individuales, dentro de una semana van a ver que esto está cambiado y está puesto lo que al manager se le encantó, se le cantó básicamente. Así que yo les recomiendo que vayan a responsabilidades, se encarguen ustedes del entrenamiento individual y hagan esto, ¿sí? Como hice yo, entrénenle las cosas que le faltan, entrénenle cualidades. Yo a este le estoy entrenando que le gusta recibir el balón al pie, porque es un jugador que si bien es rápido, todavía no ataca muy bien los espacios, no tiene tanta anticipación ni desmarques, entonces por ahora prefiero que reciba el balón al pie, ¿sí? Aparte jugamos con un estilo de tiki-taka, así que esta cualidad nos va a servir en el futuro, ¿sí? Pero básicamente el tip tiene que ver con esto, ¿no? Con ocuparse de entrenar al jugador, darle seguimiento, ¿sí? Bueno, y le voy a dar un cuarto y último tip que es creo que el más importante, si bien lo estoy dejando para el final, pero por un tema de cómo se me fueron ocurriendo en realidad. Pero es muy importante y tiene que ver con la cantidad de minutos que juega el jugador, ¿sí? En el FM, más allá del entrenamiento que ustedes le den a un jugador, más allá de las instalaciones que tengan, más allá de los preparadores que tengan, siempre lo más importante para cualquier juvenil es jugar, ¿sí? Siempre, ya sea en el sub-20, ya sea en el equipo reserva o si es en el primer equipo, obviamente mucho mejor. Pero los jugadores tienen que jugar. Si no juegan, no se desarrollan. Es simple, ¿sí? Y les voy a mostrar un par de ejemplos para que vean. El primer ejemplo que les voy a mostrar, bueno, a ver. Oliver, por ejemplo, ¿no? Centro delantero que se los mostré recién. Oliver, ahora, como Marcos Leonardo, que es el centrodelantero suplente, está jugando con Brasil, a Oliver yo lo tengo como suplente y lo he hecho jugar en el primer equipo. Pero cuando vuelva Marcos Leonardo, Oliver no va a jugar en el primer equipo, claramente porque todavía le falta un poquito, ¿sí? Entonces lo que yo hago es, lo tengo en el sub-20, ¿sí? En el sub-20, les voy a mostrar acá, sub-20, partidos. El sub-20 tiene un montón de partidos, ¿sí? Porque hay un estadual de sub-20, después está lo que vendría a ser
el Brasileirao sub-20, ¿sí? Entonces hay partidos todo el año. Es un equipo muy competitivo en ese sentido, ¿no? Porque desde enero a diciembre prácticamente tenés partidos, ¿sí? Entonces todo el tiempo están compitiendo. Entonces es muy bueno para mí saber eso. Entonces sé que cuando, en este caso como era Oliver, cuando ya no pueda jugar en el primer equipo porque no va a tener lugar, lo puedo bajar al sub-20 nuevamente y sé que va a poder jugar tranquilamente ahí, ¿sí? Entonces es muy importante ocuparse de eso, ver cuántos partidos juega. Ven, yo acá abajo ya me dice que en el campeonato paulista ya jugó 2 partidos, metió un gol. No oficiales, estos son el campeonato sub-20, jugó 4, entró como suplente en 2 y convirtió 6 goles, pero este es un indicador de que el chiquilín está jugando, ¿sí? Y eso es muy importante. Y también lo veo acá, en el progreso, está subiendo, está mejorando, ¿sí? Entonces, con esto me quedo tranquilo de que va a seguir progresando. Pero les voy a mostrar otro ejemplo de un jugador que no está jugando tanto y que ya estoy buscando hacer que juegue, obviamente, que es este, Derrick, ¿sí? Como ven, Derrick es un jugador que ya tiene 20 años, que todavía no tiene mucho nivel como para jugar en el equipo principal. De hecho lo he probado algunos partidos y no ha rendido bien, ¿sí? Entonces me da la pauta de que todavía le falta un poquito, ¿sí? Y está bajando sus habilidades. ¿Por qué está bajando sus habilidades? Bueno, porque no juega mucho, ¿sí? Porque lo bajé al equipo reserva, pero el equipo reserva tiene un problema, y es que, lo van a ver acá, es que recién la actividad del sub-23 arranca en junio, entonces por ahora lo único que juegan son amistosos, y los amistosos como que no son muy recomendables para entrenar jugadores, porque son partidos con baja reputación, partidos que no son nada importantes. Entonces eso hace que los jugadores por ahí no se desarrollen como lo tienen que hacer. Entonces lo que hice con este jugador, analizando la situación, fue ponerlo cedible y ofrecerlo, y me llegó una oferta de cesión, del Cruzeiro, así que la aceptamos y este jugador se va a ir al Cruzeiro, seguramente a jugar en Serie B, pero no me importa porque lo cedo con calidad de titular habitual, así que seguramente juegue muchos minutos allí en Cruzeiro y voy a lograr que pueda entrenar, ¿sí? Así que bueno, este era el cuarto tip que les quería mostrar para que tengan una idea más o menos de cómo gestiono el equipo juvenil y los juveniles más prometedores que me van llegando. Les voy a dar un último tip para no hacerlo más largo, para dejarlo solamente en 5 tips, y tiene que ver con el entrenamiento, ¿sí? Ya vimos recién cómo me encargo del entrenamiento individual. Ahora les voy a mostrar otra cosita que es muy interesante y a mí me resulta muchísimo, que es ir a la pestaña de entrenamiento e ir acá, unidades, ¿sí? Entonces acá ustedes lo que van a hacer es incluir en estas unidades a aquellos jugadores prometedores que estén en el equipo juvenil, pero que ustedes quieran que ya vayan entrenando con el equipo principal, ¿sí? Que ya se vayan fogueando. Entonces acá van a añadir, van a sub-20, por ejemplo, ofensiva, y ven acá que yo ya tengo a este jugador Krobel, Anderson Celio Krover, ¿sí? Que es un buen jugador, ahora después se los muestro, y que ya lo tengo entrenando en el primer equipo, ¿sí? Después, por ejemplo, del equipo reserva, a ver si tengo alguno, sí. También, bueno, Oliver y Renier, que son dos jugadores muy buenos. Oliver es el que les venía mostrando, el centro delantero, ¿sí? Yo lo tengo en la reserva, pero entrenando en el primer equipo. Entonces esto va a repercutir en dos cosas. Primero que nada, que estos jugadores que yo los ponga en estas unidades de acá, van a entrenar con los preparadores del primer equipo, ¿sí? Eso es muy importante. Porque obviamente los preparadores del primer equipo siempre son mejores que los preparadores de los juveniles, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que al entrenarlos acá, ponerlos en estas unidades, vamos a poder incluirlos en los grupos de aprendizaje. Algo también que ya tengo un video en el canal y que les recomiendo que miren. Los grupos de aprendizaje, como van a ver en ese video y como ya lo he explicado varias veces, son muy importantes para el desarrollo juvenil, ¿tá? Así que, por favor, hagan esto. Es muy importante. Yo lo he utilizado siempre y a mí me da muchísimos resultados, ¿tá? Entonces, hagan esto. Vengan acá al centro de desarrollo. Los jugadores que tienen buen potencial y que ustedes detecten que son buenos jugadores, van acá, entrenamiento, unidades, y los buscan acá y los incluyen en el grupo correspondiente, ¿sí? Sea portero, ataque o defensa.
Esto les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Y bueno, esos fueron 5 tips que yo utilizo para el desarrollo juvenil. Espero que les hayan servido, espero que les hayan gustado. Si les gustó, por favor, denle like al video, compartan, comenten, etcétera. Me pueden seguir también en Twitter, FM4Life, me van a encontrar por allí. Y bueno, aguardo sus comentarios y espero verlos pronto, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por pasarse por el canal. Un abrazo grande. Chau, chau.